e inmediatamente después le dio una patada en las costillas que lo hizo rodar un par de centímetros. La mujer ya había corrido al patio a abrazar a su hijo para consolarlo por el daño que se había hecho mientras reprendía a su marido. No lo patees tan fuerte, si lo matas va a apestar mañana y yo no pienso limpiar a esta hora. Ya lo matarás mañana. Los dos padres del niño estaban ahí en el jardín agachados, abrazando y consolando a su hijo a solo poco menos de 1 metro del convaleciente cuerpo del pequeño esclavo. Su peor error fue no considerarlo una amenaza. El pequeño esclavo no tenía sentimientos. Entre ellos no solo carecía de odio o rencor, sino de misericordia o remordimientos. En ese momento él sintió su vida en peligro por el único ser que lo cuidaba. O algo parecido a eso. Así que se sintió desprotegido, y mientras le daban la espalda, el pequeño esclavo tomó del cinturón del carnicero su pistola eléctrica, y les disparó tanto a él como a la esposa, una y otra vez hasta que se acabaron las municiones, recibiendo 6 disparos cada uno. Estaban tan paralizados por las descargas que no le fue difícil al pequeño esclavo acercarse y degollarlos con su cuchillo. Así fue como asesinó al carnicero junto con su familia y después incendió la casa haciéndolo parecer un accidente. Todos los demás esclavos que vivían en el sótano murieron quemados también. Eso lo hacía más realista y nadie buscaría los huesos de un pequeño niño entre tantos huesos calcinados de esclavos. Se llevó consigo todos los bienes que pudo del hombre. Se hizo pasar por un vendedor cualquiera. Era común encontrar niños pequeños vendiendo cualquier cosa en las calles de Damuria. Pero este era diferente, su mirada era fría y distante. A simple vista era un niño normal, pero al verlo a los ojos evidenciaba que no era humano y no porque tuvieran algo anormal, sino simplemente porque no se podía ver ningún alma ahí adentro. Efectivamente no era humano, era el bastardo de la fornicación de un dios con una mortal y al ser despreciado por su padre fue tirado al basurero de las dimensiones donde, casualmente se estrelló con Lurix. Fue criado por gatos Misifú desde el día en que apareció hasta sus 5 años. En ese tiempo aprendió el lenguaje de los gatos, los ojos. Solo con la mirada era capaz de transmitir mensajes complejos a cualquier ser racional, fuese gato Misifú o fuese humano. Pero con el tiempo sus habilidades de semidios fueron desarrollándose, y sus ojos eran cada vez más capaces de transmitir mensajes. Mensajes que penetraban directamente en la mente de las personas. A los 10 años ya era capaz de hacerlos tener alucinaciones o hasta epifanías. Él nunca abusó de su poder para otra cosa que no fuera ganar dinero, ya que no le importaba nada más. Él estaba en búsqueda de algo que había perdido en el camino hacia Lurix, su alma. Cada día él se hacía mejor comerciante ya que podía plantar ideas en las mentes de las personas con solo verlas. A los ojos tales como, yo necesito comprar esto ahora. Está más caro que en el otro puesto, pero este muchacho me cae mejor o no sé para qué sirve, pero es lo que siempre quise. El negocio que comenzó vendiendo las reliquias de un muerto creció y se multiplicó de tal manera que a los 14 años ya era inmensamente rico, y solo hacía tratos multimillonarios en persona, y su personal hacía el resto del trabajo. Solo era cuestión de conocer un poco a las personas y de esa forma plasmar la idea correcta en sus mentes. Le permitía una especie de manipulación mental. En busca de su alma el joven intentó todo. Buscó hechiceros poderosos, científicos brillantes, alquimistas prodigiosos. Pero ninguno pudo jamás ayudarle a recuperar su alma. Él tenía emociones sí, pero muy simples. Su cuerpo los expresaba ya que solo pasaban en su mente y terminado el efecto de la química en su cerebro, se quedaba vacío. El placer, la alegría, el dolor, todo era tan pasajero y rápido que no le daba tiempo de disfrutar ninguno ya que no tenía un alma, donde profundizarlos y solo se esfumaban en su sistema nervioso. No hubo placer, sustancia o sensación que saciara al joven semidios en ningún momento, lo cual lo obligaba a buscar sensaciones cada vez más fuertes, en un intento de llenar su vacío. Gozaba de tener un gran número de parejas que querían conquistarlo. Las razones sobraban. Su dinero, su poder, atractivo. Cada mujer tenía una forma de ser diferente, y cada una le provocaba sensaciones diferentes, aunque igualmente pasajeras, pero le ayudaban a hacer más llevadero su tormento.
Cuando trataba de recordar cuál fue el sentimiento positivo más duradero en su vida, recordó que al asesinar al carnicero que lo obligaba a trabajar hasta desfallecer, el atravesarle el cuello y después el vientre con el mismo cuchillo con que degollaba a los animales, y verlo retorcerse de dolor hasta morir le provocó placer, no solo por varios segundos sino por varios minutos, y al escuchar los gritos mudos de su esposa, y los apresurados pasos del niño pequeño en busca de auxilio le prolongó la sensación más todavía, hasta completar su primera hora completa de placer. El joven semidios se unió por esa causa a los mafiosos pardos como verdugo, sin paga, solo por el placer de provocar dolor físico a los que no podían sentir su dolor espiritual, el dolor del vacío. Aunque su intención nunca fue tener un gran puesto en el escalafón de la mafia, lo consiguió de igual manera. Fue sometido a muchas pruebas donde sus rivales eran en su mayoría magos, o superdotados, o inmunizados contra la magia, pero nada funcionaba contra el poder de sus ojos, porque no utilizaba el maná como conducto sino una energía infinitamente más fuerte, contra la que no hay inmunidad ni prevención, su propia divinidad. El problema fue empeorando, líder nato, frío y calculador, su falta de escrúpulos y piedad para castigar o condenar, y su habilidad de siempre convencer a todo el mundo de hacer lo que él quería. Todo ello lo llevó a desequilibrar la balanza entre los tiburones y provocar que las utilidades de los pardos crecieran mucho más que la de cualquiera de los otros dos bandos, provocando envidias, discordias y por lo tanto una guerra. Toda esa vida no era más que un juego sucio donde divertirse, y vaya que se divertía, viendo balas atravesar a sus compañeros, flechas, espadas, coches y todo cuanto se usara para matar o destruir le causaba gozo. Hasta que llegó el momento donde su poder llegó a un límite. En cualquier escaramuza donde él participaba solo le bastaba con mirar a todos los contrincantes una sola vez y usar sus ojos para convencerlos que él no era el enemigo. De esa forma nadie lo tocaba y podía masacrarlos a todos él solo. Pero ese día una bala perdida le atravesó el corazón y cayó desplomado, en lo que él creía su último suspiro, pero no fue así. Su alma, que estaba perdida en el vacío de la relatividad dimensional, que lo buscaba porque ahí pertenecía, reconoció que su cuerpo había muerto. Entonces dejó de buscarlo y pretendió ascender al cielo que la creó. Pero algo interrumpió el proceso natural del espíritu. El jefe de los pardos contrató al más poderoso de los hechiceros de la zona, para que le volviera a la vida, y haciendo uso de una cantidad de maná que casi mata al mismísimo hechicero, no solo le regresó la vida a semidios, sino que arrastró su alma desde donde estaba hacia su cuerpo y vivió. Jamás se le hubiera ocurrido que la única forma de volver a vivir era muriendo, pero al recuperar su alma, y con ella su conciencia, recordó cada hombre que mató, cada mujer a la que le rompió el corazón, y cada niño al que torturó. El peso de conciencia fue demasiado para él, ya que su alma no solo estaba con él, sino que su alma era bondadosa, pura, sincera y cariñosa más que la de cualquier mortal. Si hubiera nacido con ella, él hubiera sido de los mejores dioses que se hayan conocido jamás, haciendo parecer a Hércules un charlatán. Pero no fue así. Y sus pecados le acecharon desde ese día. Eran tanto el peso de ellos que sentía sus hombros caídos, como si no tuviera fuerzas para volver a levantarlos nunca más. Le daba vergüenza levantar la mirada, sentía que las personas podían ver sus maldades a través de sus ojos y que lo juzgaban por ello. Le agradeció al patrón, tomó toda su gran fortuna y huyó hacia Dundamu, donde planeaba tener una vida tranquila y próspera, donde planeaba ayudar a muchas personas, así se agotase a sí mismo para pagar sus pecados, y buscar la redención, donde planeaba comenzar una nueva vida. Pero había cosas que eran imposibles de cambiar. Sus ojos habían sido tan utilizados para intimidar, que seguían emanando esa energía oscura, y sometiendo a todo el que lo viera a los ojos. Ya no podía controlarlos. Desde ese día Nurriel encontró buena compañía en sus mascotas, sus dragones entrenados, ya que los dragones son incapaces de sentir miedo y eran muy soberbios para dejarse dominar aún por los dioses. Podían apreciar todos los gestos de amabilidad y cariño que hacía por ellos. Pero los humanos tan pronto lo veían le temían, le rogaban misericordia, pedían por sus vidas. Su arrepentimiento y su miedo a ser juzgado por su pecado era tal que no podía dejar de exudar ese miedo, por sus ojos divinos. Todos se alejaban de él. Con el tiempo comprendió que solo tenía que seguir haciendo lo que siempre hizo, negocios. Juntaba cantidades colosales de dinero y hacía obras de caridad, fiestas, fundaba hospitales, pero nunca asistía a ningún evento.
Para todo esto ya tenía 24 años y aunque su vida era solitaria y triste en apariencia, estaba más feliz que nunca antes, por poder vivir de verdad. Estaba feliz de ayudar a la población que alguna vez se esforzó por destruir, pero una parte de su mente ya había sido dañada por todas las cosas que en algún momento hizo, y el deseo de dañar al prójimo crecía cada día dentro de él, como una adicción que, aunque rehabilitado y después de varios años, no puedes evitar que te visite de vez en cuando, y te retuerzas de deseo por volver a caer. Él lloraba porque al imaginarse repitiendo sus pecados del pasado su mente se alegraba y su alma entristecía. Dos pareceres, dos deseos, entre la espada y la pared. Así fueron los tortuosos días de Nurriel desde que recuperó su alma siendo consolado únicamente por sus dragones, que eran los únicos que no se doblegaban ante su mirada.